Muy buenos días, estimados amigos, compañeros, doctor. La UCB, en especial el curso de Filosofía y Ética, tienen el agrado de proyectar y presentar el día de hoy la ponencia sobre el tema La ética como herramienta poderosa para los profesionales del derecho, organizado por los alumnos de la Facultad de Derecho, séptimo ciclo, el cual estamos muy gustosos de tenerlos aquí presentes. La ponencia estará a cargo de un especialista en el tema, con amplia trayectoria profesional y académica. A continuación, cederé la palabra a la colega Calderón para que explique sobre la UCB del doctor. Adelante, compañera. Buenos días, estimados. A continuación, relataré sobre la trayectoria profesional del doctor Juan Manuel Iñiguez, quien es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magisterio en la especialidad de Derecho Penal en la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco. Tiene estudios terminados en maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Federico Villarreal, estudios de doctorado en la Universidad Alas Peruanas, estudios concluidos en la Academia de la Magistratura, diplomado en el despacho judicial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente de pregrado en la Universidad César Vallejo y docente de posgrado en la Universidad Nacional de Callao. Demos la bienvenida y las palmas virtuales al doctor Juan Manuel Iñiguez. Gracias. Muchas gracias, compañera. ¿Puede dejar de proyectar, Gary, para que el doctor comience su... Adelante, doctor. Muy buenos días. Ya, muy bien. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación de mi estimado estudiante Juan Daniel Mejía Mallorca y a todos los integrantes del grupo que está presente en este evento de mucha importancia y trascendencia para nosotros. El tema que se propone desarrollar el día de hoy tiene como título La ética como herramienta poderosa para los profesionales del derecho. Bueno, el tema nos sugiere varios aspectos a tocar, ¿no? Y para tocar estos aspectos relacionados con la ética y la profesión del abogado, es decir, la profesión que ejercemos nosotros los abogados y que ustedes ejercerán en su momento, nos invita a despojarnos de ciertos apriorismos o dogmatismos, ¿no? ¿Por qué? Porque la ética está en constante desarrollo, en constante movimiento, digámoslo de esa manera, y por consiguiente lo que puede ser ético para nosotros hoy tal vez no lo sea mañana. Igual ocurre con la moral. Eso no va a significar, por supuesto, negar la importancia de la ética. Como introducción, ¿qué podemos decir acerca de la ética? Sabemos que la ética tiene una etimología, tiene un origen, como muchas palabras, ¿no? Buscamos su significación a través de su etimología, ¿no? Y se sabe que la palabra ética viene del griego ethos, que quiere decir buenas costumbres para vivir felices, ¿no? Buenas costumbres para vivir felices. La ética también tiene dos columnas, ¿no? Una columna que es la moral, que es la conducta que se practica de manera individual o también socialmente, ¿no? Y otro es el derecho, que como sabemos es un conjunto no solo de normas, sino también de principios y valores que regulan la conducta humana, que regulan la conducta social, ¿no? A fin de hacer efectiva, a fin de ser viable, a fin de que sea alcanzable el valor de la justicia, ¿no? Por eso hay que cumplir con los fines del derecho, ¿no?
es al mismo tiempo no solo un fin de carácter individual, sino también social, que tiene que ver con la vida humana, que se objetiviza a través de las normas. La norma, como se sabe, no es otra cosa que un pedazo de vida objetivada, ¿no? También se sabe que la ética es una rama de la filosofía en general, ¿no? La filosofía estudia la ética, como estudia la epistemología, ¿no? Como se estudia la ontología, con diversas ramas de la filosofía, cada cual con su campo de acción. Pero la ética, como estudio de la filosofía, lo que va a estudiar son las conductas humanas. Sabemos nosotros también que el derecho estudia conductas humanas, ¿no? Que también tiene el propósito de regular conductas humanas, ¿no? Por eso que existe una interrelación, ¿no? Una mutua relación entre lo que viene a ser el derecho y la ética. Aquí en la diapositiva se dice que la ética es una rama de la filosofía y se convierte en pilar fundamental para el actuar de las personas, ¿no? Eso tiene que estar en consonancia con nuestro quehacer cotidiano. No es tan fácil realizar conductas éticas. Ya veremos más adelante por qué. Existen teorías que explican la ética, ¿no? Existen teorías. Encontramos, por ejemplo, una teoría que es la llamada sociologista, ¿no? Esta teoría sociologista señala o sostiene que el bien lo define la sociedad, ¿no? La sociedad es la que va a definir la ética, ¿no? Dentro de sus exponentes tenemos a Alexis. Después existe la teoría consecuencialista, ¿no? Que niega que exista lo malo o lo bueno. Y eso está básicamente relacionado con otra corriente de la filosofía que se llama el utilitarismo, ¿no? Bueno, es en la medida que me sirve a mí, ¿no? Después tenemos la teoría teologista que asigna a Dios, en este caso a un ser superior, ¿no? Que es el que va a definir qué cosa está bien y qué cosa está mal, ¿no? Martín Lutero decía que lo bueno es bueno porque Dios así lo ha definido, ¿no? Entonces es la última palabra, no hay nada más que decir. Tenemos que aceptar lo que Dios ha definido como bueno o como malo, ¿no? Tenemos también la teoría juridicista, ¿no? Que tiene que ver con lo jurídico, que define lo ético, la norma jurídica, ¿no? La norma jurídica. Y por último tenemos la teoría objetivista, y en este caso se propugna que más allá de tema subjetivo, más allá de que yo defina qué es bueno, qué es malo, existen normas que están objetivadas, que es las que van a definir qué cosa es hacer el bien o hacer el mal, ¿no? La problemática que se plantea es que en el ámbito de la profesión o del ejercicio profesional de la abogacía existe una carencia de profesionales de derecho, es decir, abogados, ¿no? Con valores morales, éticos, ¿no? Y la falta de carácter al momento de tomar buenas decisiones, ¿no? Y esto ha permitido que se incremente el tema de la corrupción en nuestro país, ¿no? Sabemos, nos enteramos diariamente, temas de corrupción en el ámbito
judicial. Nosotros somos parte de un sistema, ¿no? Estamos involucrados de alguna otra manera en esta temática, ¿no? Por ejemplo, quienes administran justicia son los jueces y los jueces son abogados, ¿no? Quien está en una notaría, el notario público es un abogado, ¿no? Un representante del Ministerio Público, un fiscal, también es un abogado, ¿no? Y además, los que asisten a estas personas, ¿no? Los asistentes judiciales, ¿no? También son abogados, los exigen en algunos casos la abogacía, ¿no? Para ejercer esos cargos. Y hace poco, por ejemplo, hubo noticias de un juez, un fiscal, un secretario que han cobrado coimas, ¿no? Y eso, como ustedes saben, no solamente es un tema ético, sino también es un tema que tiene que ver con un presunto delito, ¿no? De cohecho. Entonces existe, pues, este tema, esta problemática de ausencia de profesionales de derecho con valores morales, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Qué debemos hacer para que esto no siga incrementándose, ¿no? Juega un papel importante la sociedad, juega un papel importante las universidades, ¿no? En esta tarea para que podamos revertir de alguna otra manera esta carencia de abogados con ausencia de valores, ¿no? Y tenemos que recurrir a las fuentes, tenemos que recurrir a la esencia del derecho, ¿no? ¿Por qué aspiramos a ser abogados? ¿Por qué estudiamos la carrera de Derecho? ¿Qué es lo que nos alienta? ¿Por qué abrazamos esta profesión, ¿no? Y acá se menciona a Couture, ¿no? Que tiene un decálogo, ¿no? Hay un decálogo de Couture que nos habla acerca de lo que debe ser un abogado, ¿no? De cómo debe comportarse un abogado, ¿no? Y existe lo que se llama el decálogo de Couture o también sus mandamientos, ¿no? Acá se refiere que él señaló que las notas dominantes de la abogacía en su tiempo eran las exigencias de la libertad humana y los requerimientos de la justicia social. Eso mismo aparece en un libro también que estuve leyendo el otro día sobre Pensando insolentemente de Fernando de Trasseñís, que también nos habla de la libertad humana, ¿no? Y los requerimientos de la justicia. Si bien es cierto, existe una contraposición que se va a manifestar entre las propuestas que hacen los abogados cuando litigan, ¿no? Muchas veces en esa confrontación se utiliza cualquier arma, ¿no? Y se piensa que utilizar cualquier arma, ya sea un arma legal o ilegal, se justifica, ¿no? Y se acepta muchas veces que eso sea así y que debe ser así. Yo pienso que no podemos limitar, no podemos utilizar armas de carácter no ético, ilegal, para ganar un juicio, ¿no? Muy bien. La honestidad y lealtad, virtudes del abogado. Bueno, Ulpiano fue un jurista que seguramente que ustedes lo conocen, romano, de origen fenicio, ¿no? Y que él nos da algunos alcances acerca de lo que viene a ser la ética. La ética tiene principios universales, ¿no? La sociedad romana antigua, para poder vivir armoniosamente, que es la aspiración, pienso, de todo ser humano, de toda sociedad, y vivir en una sociedad
en una sociedad libre de situaciones anómalas, ¿no? En una sociedad que dignifique al hombre, es la aspiración, ¿no? La aspiración de todo ser humano. Ellos decían que para vivir armoniosamente, primero tenemos que ser honestos, honeste vivere, vivir honestamente. Resulta difícil comprender por qué la honestidad se aleja cada vez más del ser humano. Pero no solo vivir honestamente, sino también no hacer daño a nadie. Alteren non laeder, no hacer daño a nadie. Y esto tiene que ver con una rama del derecho que seguramente que ustedes están estudiando, ¿no? Que está referido a qué? A la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? El daño, no hacer daño. Nuestro Código Civil, en el artículo 1969, nos dice, por ejemplo, que aquel que por dolo o culpa cause daño a otra persona está obligado a indemnizarlo. Precisamente sus orígenes están allí, ¿no? En una ley llamada la Lex Aquila, ¿no? Vivir honestamente, no hacer daño a nadie, pero también algo fundamental y básico en una sociedad es dar a cada cual lo que le corresponde. Es decir, obrar con justicia. Una justicia sin amor es una parodia. Una justicia que no sea real, verificable. No hago algo ilegal, algo antiético, no por miedo, sino por mis principios. A veces actuamos por miedo, porque puede existir una sanción, ¿no? Porque puede darse una sanción, ¿no? De cualquier tipo de sanción. No, hagamos algo bueno porque tenemos principios. En el derecho, lo central es el deber. En la ética, lo central es el bien, hacer el bien. Necesitamos de un control ético. Es importante la autorregulación. ¿Hasta qué punto nosotros nos autorregulamos en todos los aspectos de nuestra vida? Debemos autorregularnos. No es necesario un control. Y este control tal vez se imponga, ¿no? Como una necesidad de control ético cuando no nos sabemos autorregular. Entonces surgen cuerpos normativos, ¿no? Que van a exigir una ética, ¿no? Y que además, si es que no se cumple con estos principios éticos, deberes éticos, entonces están sometidos a un control, ¿no? Diversas instituciones tienen su código de ética. En ese código de ética se establecen los deberes éticos, las formas como debe comportarse el profesional en su ejercicio, ¿no? De la misma, y en caso incumpla,
entonces esto está sometido a un control. El control significa que puede dar lugar a una sanción, si es que se incumple con los deberes éticos que se imponen. ¿Por qué es necesario el control ético? Entonces, ¿no? A pesar de que debe existir una autorregulación, yo me autorregulo, las personas se autorregulan, ¿no? Sin embargo, no todos se autorregulan, ¿no? Y eso lo vemos también en nuestro quehacer diario, ¿no? Vivimos en una sociedad hipócrita, ¿no? La sociedad que hemos creado tiene hipocresía. ¿Y hipocresía por qué? Porque decimos algo que se debe hacer, pero no lo hacemos, ¿no? Y a veces denostamos, ¿no? Situaciones de esa naturaleza. Las respuestas a esta pregunta son variadas, nos dice la diapositiva. La primera de ellas, sí, sinceramente, simplemente que la ética profesional no es necesaria, ¿no? Es la respuesta cínica. Usted cumpla la ley para que no lo castigue, ¿no? El miedo, ¿no? Y si no, se va a meter en más líos. La profesión no tendría por qué sujetarse a criterios, a extremos, ni admitir límites distintos a la eficacia o de la eficacia para conseguir ganar dentro de los márgenes de la ley. Es una interrogante interesante, ¿no? ¿Existirá alguna sociedad imaginaria, utópica, en las cuales no sea necesario un control ético? Kant, el gran filósofo Kant, Immanuel Kant, tiene mucho que ver con el derecho. Él dice, obra de manera tal que puedas querer la máxima de tu acción y que esa acción se convierta en una ley universal. No basta con que lo que debe ser moralmente bueno sea conforme a la ley moral, sino que tiene que suceder por la ley moral. Es decir, obra de acuerdo a tus principios y que ese obrar sea un obrar que genere una máxima universal. Debes hacer X, no debes hacer X. Es decir, debes hacer significa ser veraz, por ejemplo. Debes hacer. No debes hacer. Es, por ejemplo, no debes matar. Entonces son imperativos, ¿no?, que tienen esta condición de ser imperativos categóricos. La relación cliente-abogado. Ustedes próximamente van a ser abogados, ¿no? Y es un gran reto que en el ejercicio de la profesión mantengan y sostengan sus principios éticos, morales, porque hacia afuera, como decía Basadre, hacia el vasto mundo, está muchas veces la complejidad de la vida. Cuando uno es joven, ¿no?, tiene muchas ilusiones y crea un mundo lleno de ilusiones muchas veces, ¿no?
pero la realidad nos golpea. Nos encontramos muchas veces en el ejercicio profesional con una situación que no lo habíamos pensado, ni imaginado tal vez, ¿no? Volviendo a Couture, en sus mandamientos, el quinto mandamiento dice: sé leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti, ¿no? La lealtad es importante cuando uno asume una relación de cliente-abogado. No debe hacer ofrecimientos banales, ¿no?, por ganar dinero. Ser real significa ajustarse a la verdad. Pero esa relación es no solamente el abogado debe ser leal, sino también el cliente debe ser leal con el abogado. Porque cuando uno encuentre o pueda darse cuenta que el cliente no es leal con uno, entonces no puede dejar de patrocinar a ese cliente, ¿no? Por eso que Couture nos dice al que no debes abandonar hasta que comprendas que tu cliente es indigno de ti. Eso lo escuché hace poco a un abogado, precisamente cuando le preguntaron por qué usted dejó de patrocinar a su cliente. El cliente no era cualquier cliente, ¿no? Era el presidente o el expresidente de la República, ¿no? Y él sostuvo que dejó de patrocinarlo porque consideró que su cliente fue indigno para él. La relación entre abogado y cliente, dice aquí en la diapositiva, es el eje central, la columna vertebral de la actividad del abogado, ¿no? En el corazón de la medicina está la relación médico-paciente, ¿no?, que es una relación personal y de confianza mutua, ¿no?, como lo es, ya lo he mencionado, la relación entre el abogado y su cliente, ¿no? Tomás de Aquino, otro de los grandes filósofos de la Edad Media, nos dice que el hombre debe amar al prójimo como a sí mismo, ¿no? Y que pertenece al afecto de ese amor el que un abogado defienda la causa de otra persona. Claro, parte de algo muy espiritual, ¿no? Algo que es difícil de lograr, lo que se llama la inteligencia espiritual, ¿no? El amar al prójimo como a sí mismo significa dar todo de sí, ¿no?, para defender una causa. Hace poco se publicó en una de las redes, me parece, la sanción hacia un abogado que no defendió eficazmente a su cliente. No hay empatía. No defender
Más aún si existe un contrato de servicio, ¿no? Porque lo que hace el abogado es un servicio. ¿Y cuántos defenderán, ¿no? Como si fuese su propio caso? Ustedes se van a dar cuenta, o si es que ocurre en alguna situación, en alguna oportunidad en la que ustedes tengan que defenderse a sí mismos, porque puede ocurrir, ¿no? En el ejercicio de la profesión le pueden imputar algunas situaciones, algunos hechos, ¿no? Y puede ser que en alguna ocasión ustedes tengan que defenderse a sí mismos, hacer su defensa material. Ustedes sabrán por carne propia lo que significa defender y defenderse a sí mismos. Entonces, así como ustedes se defienden con esa misma vehemencia, ¿no? Con ese mismo profesionalismo, su causa, deben defender la causa de los demás. El hombre debe amar al prójimo como a sí mismo. El hombre o el abogado debe defender la causa de los demás como si fuera su causa. Eso sería lo ideal. Papel de los códigos de ética profesional. Bueno, ustedes saben, y si no lo saben, seguramente lo sabrán en su oportunidad, que cuando uno se colegia ante cualquier colegio profesional, porque para ejercer la profesión debemos colegiarnos, ¿no? Antes se exigía que la colegiatura sea en cada departamento, ¿no? Si existe, por ejemplo, el colegio de abogados de Ayacucho, y para ejercer la profesión en Ayacucho tenía que colegiarme, ¿no? En el colegio de abogados de Ayacucho, y así, ¿no? Ahora no, ahora se permite que basta con que me colegie en un colegio de abogados, ¿no? Puede ejercer a nivel nacional la profesión, no hay límites, ¿no? No podría haber límites, ¿no? No podría exigirse o no podría establecerse restricciones para el ejercicio profesional. Yo en mi oportunidad, porque lo vi un poco simple en su trámite, porque a veces, muchas veces el trámite para colegiarse es burocrático, ¿no? Me colegié en el Colegio de Abogados del Callao. Primero me colegié allí, después lo hice en Lima. Tengo dos colegiaturas, ¿no? Colegio de Abogados del Callao y Colegio de Abogados de Lima. ¿Por qué? Porque en ese entonces exigía eso, ¿no? Tienes que colegiarte en determinados lugares, ¿no? Donde exista un colegio. Y cuando uno se colegia, le entregan su código de ética, ¿no? El código de ética profesional. ¿Para qué? No para guardarlo, ¿no? Sino para leerlo y saber cuáles son los deberes éticos que tengo como profesional en mi ejercicio profesional. Porque existen sanciones éticas. Como yo les comentaba, existen sanciones éticas a los abogados, ¿no? No sé si me gustaría a mí pasarles aquí una resolución, ¿no? Emitido por el Consejo de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Lima, que tiene que ver con una denuncia que interpone un cliente contra su abogado, ¿no? ¿Por qué? Por infracción ética. ¿Qué pasó en el caso que yo les narro? De no voy a poner los nombres mejor para evitar poner, ¿no?, visible la conducta del abogado, no quiero poner el nombre del abogado, pero sí existe no solamente sino una cantidad de resoluciones que sancionan a los abogados. Debemos saber, ustedes deben saber que si realizan una conducta antiética que vulnera el código de ética profesional, puede haber una sanción.
¿Qué pasó con esta persona? ¿De qué hecho se le imputa a este abogado? ¿No? Que el cliente requirió los servicios profesionales, ¿no? Para que su abogado, el abogado interponga una demanda de otorgamiento de escritura, ¿no? Y se pactó como honorarios profesionales la suma de 4.500 soles, ¿no? Y que el abogado, y aquí viene una cuestión un poco no ética, ¿no? Le dice el abogado a su cliente, vamos a hacer varios procesos, ¿no? Vamos a hacer varios procesos contra el demandado. ¿Para qué? Para presionar. ¿Se hace demanda para presionar? Bueno, dice que hacer varios procesos. Un proceso de otorgamiento de escritura, un proceso de indemnización por daños y perjuicios, un proceso por obligación de dar suma de dinero, un proceso por violencia familiar, etcétera, etcétera. Mientras más procesos, más cobra. Entonces el abogado está actuando en base no a una defensa, no en base a buscar la justicia, sino en base a qué? A un tema lucrativo excesivo, ¿no? Por supuesto que todo servicio debe ser retribuido, ¿no? El colegio nos exige, por ejemplo, hacer defensas gratuitas, ¿sí? Una vez al año, ¿no? ¿Cuántos hacen defensas gratuitas una vez al año? ¿Existe una estadística? No se sabe. Pero también debemos cobrar por nuestros honorarios, porque de eso vivimos, si es que nos dedicamos a la defensa libre, ¿no? Si tenemos un estudio jurídico y patrocinamos, asesoramos, ¿no? Entonces, si estamos pensando en ganar, ¿no? Sin justificación, estamos incurriendo en una cuestión ética, ¿no? El abogado le dice, vamos a hacer varios procesos para presionar. Para eso sí lo hay derecho. Pienso que no, y ustedes van a coincidir conmigo. Entonces, pero no solo eso hace el abogado, sino que le dice, vamos a hacer varios procesos y por tanto te cobro, ¿no? Por cada proceso, mis honorarios son tales, ¿no? El cliente le paga los honorarios, 50%. Probablemente se pacta así, 50% para empezar y la diferencia cuando termina o cuando conforme avanzando el proceso, ¿no? Él le firma los honorarios porque el cliente exige, y es su derecho exigir el recibo de honorarios profesionales, porque uno emite un recibo de honorarios profesionales, ¿no? Por las prestaciones de servicio. Una vez que le entrega los recibos de honorarios y se entregó al 50%, ¿no? El abogado no cumple con la prestación. No cumple con la prestación. Le envía carta notarial para que devuelva, en ese caso, los honorarios pactados, tampoco, ¿no? Hace caso omiso, no devuelve. Le envía una carta notarial al cliente y tampoco responde, y eso se lleva al Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Para que ese caso sea visto, ¿no? En el Consejo de Ética Profesional, ¿no? Quien va a hacer un debido proceso, ¿no? Y significa correr traslado para que el abogado se defienda, exprese sus razones, sus motivos por los cuales, en todo caso, contradiga, ¿no? Los hechos que comenta o que vierte, que expone el cliente, ¿no? Bueno, en este caso, como no contestó, no salió el traslado, no dijo nada, no se defendió, el abogado no se defiende, cosa rara. Declaró infundada la denuncia, ¿no? Que interpuso el cliente y le impone una medida disciplinaria de suspensión en el ejercicio de la profesión por un año, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejecuta esa suspensión? Se comunica, ¿no? A los diferentes órganos jurisdiccionales de esa sanción a efecto de que no pueda ejercer su profesión.
Entonces tiene importancia los códigos de ética, ¿no? Acá en la diapositiva nos dice, para aquellos que viven una vida recta, es muy difícil, es muy útil tener normas que guíen una práctica profesional, ¿no? Otra razón por la que las personas cuerdas necesitan orientación en un código de ética profesional tiene que ver con la fragilidad de la voluntad humana, ¿no? El ser humano es un ser imperfecto, ¿no? Pero sí tiene la idea de la perfección. O sea, sí puede realizar cosas, a menos que se aproximen a la perfección, ¿no? Sí tiene la idea de lo ético, de lo moral. La praxis es lo más importante. Acá nos dice Rosales, uno de los principios, normas y preceptos que regulan el comportamiento humano disculpe, es decir, el deber de los profesionales, las aspiraciones o habilidades del profesional. Bueno, ya los antiguos humanos buscaban siempre la perfección. Siempre el quehacer humano es buscar la perfección, ¿no? Acá se hace mención, por ejemplo, al Código de Ética y su reglamento, ¿no? Nos dice en el artículo primero, el abogado debe tener presente que su deber profesional es defender con estricta observancia de las normas jurídicas y morales los derechos de sus patrocinados, ¿no? Uno elige, muchas veces a uno lo elige, uno no elige el cliente elige al abogado. ¿Y cómo lo elige el abogado? Pocas veces un abogado toca su puerta, pocas veces un abogado toca su puerta sin conocerlo. Casi la mayoría de veces, quien toca su puerta es un cliente que está recomendado. Entonces es importante, ¿no? Nuestro historial, el historial como abogado a veces también nace en las aulas universitarias. Porque en las aulas universitarias ustedes saben quién es quién. Y ustedes van a ser abogados. Y la ética hay que gestarla desde antes de ser abogado. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos conducimos? Como futuros abogados en las aulas universitarias. Es un estudiante que practica la ética, la moral. No es solo ser un buen estudiante. No solo un buen estudiante que tenga un promedio ponderado bueno, sino también aquel que tiene ética, moral y lo practica. El abogado debe de mantener el honor y la dignidad profesional, no solamente como tal, sino también es combatir los medios ilícitos, las conductas censurables, tanto de jueces como de colegas. Ocurre muchas veces que, como les decía al comienzo, cuando ejerciten la profesión, mantenerse en sus principios ético-morales es una lucha constante. Es una lucha constante.
Cuando ustedes tengan que recurrir, por ejemplo, a diferentes instituciones, ya sean públicas, sobre todo públicas, donde está presente la corrupción. A veces algunos clientes piensan que un buen abogado no es aquel que conoce bien, no es aquel que sabe los temas. Piensan que un buen abogado es aquel que está bien relacionado. El cliente pregunta, ¿el juez es tu amigo? ¿El fiscal es su amigo, doctor? ¿Usted lo conoce? ¿Por qué? Porque tenemos desconfianza, ¿no? La ciudadanía tiene desconfianza del Poder Judicial. Ellos piensan que su caso se defiende no con conocimientos, sino con padrinazgos, ¿no? Con coimas, con corrupción. Y hay abogados que alientan ese concepto, esa idea. Sí, sí conozco, son comerciales. El abogado debe obrar con honradez y buena fe. Lo que también se mencionaba hace un momento, ¿no? Al inicio de la exposición, ¿no? La honradez, vivir honestamente, ser honrado, actuar de buena fe. Existe una presunción. Todos presumimos que obramos de buena fe, porque el derecho nos dice que la buena fe se presume, la mala fe se prueba, ¿no? Pues imagínense una sociedad donde no actuáramos con buena fe. El abogado en ejercicio de su profesión, el abogado que en ejercicio de su profesión soborna a un empleado o funcionario público falta gravemente al honor y a la alta ética profesional. Bueno, también eso resulta, es una exigencia de conducta para cada uno de nosotros, pero como vuelvo a repetir, nos encontramos muchas veces con algunos funcionarios, servidores públicos, que consideran que para hacer cualquier trámite o para resolver de alguna u otra manera, eso tiene un costo, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene la justicia en nuestro país es la morosidad. La morosidad. Los casos se resuelven después de muchos años, con mucha letanía, ¿no? Y los abogados mueren en el camino de una defensa. Los clientes también fallecen sin haber alcanzado justicia. Entonces se considera que para impulsar el proceso hay que sobornar, hay que coimear. Bueno, la esencia del deber profesional del abogado, ¿cuál es la esencia? ¿Para qué está el abogado? ¿No? ¿Cuál es su, como le llaman, la ley móvil, su ley, algo que lo mueva al abogado? ¿Qué cosa es lo que le mueve? Buscar la justicia, ¿no? Buscar la paz. Como ya les he mencionado, las actuaciones de inconducta ética ameritan una sanción, encausado en un debido proceso, ¿no? La necesidad en el Estado de Derecho de contar con una deontología. Claro, es importante. En un Estado de Derecho, sobre todo en un Estado constitucional de Derecho, es importante contar con una deontología, ¿no?, profesional, ¿no?
todas las profesiones tienen su código de ética profesional. La medicina tiene su código de ética. Ellos también utilizan el concepto de no hacer daño, de hacer el bien, de actuar con justicia, ¿no? Son principios universales, principios rectores de toda profesión. La ética jurídica no se apega a lo que tradicionalmente ha venido considerándose para el derecho. La amenaza de la sanción está siempre presente y en gran medida por ese temor obedecemos, ¿no? Y también lo que les había mencionado, ¿no? O sea, actuamos en ocasiones porque existe una sanción. Si no es acción, si no hay sanción, entonces, bueno, actuamos porque en intereses subalternos, ¿no? Javier Saldaña dice: la deontología jurídica no hay que entenderla desde una visión juridicista, ¿no? O ajustada estrictamente a lo que las normas jurídicas, claro, porque no solo es norma jurídica, como también se dijo hace un momento, son principios, son valores, ¿no? Ángel Osorio, volviendo a Ángel Osorio, en su libro El alma de la toga, nos dice: en el abogado, la rectitud de la conciencia es 1000 veces más importante que el tesoro de los conocimientos. La rectitud de la conciencia es superior a lo que podemos considerar el conocimiento, o lo que él llama el tesoro del conocimiento. Por eso es que se exige al abogado ser bueno, ser firme, ser prudente y también ser perito, es decir, conocer nuestra especialidad, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una defensa técnica adecuada, si es que estamos en el ámbito del ejercicio libre de la profesión. Para actuar dentro de los cánones de la justicia, sí que somos jueces, ¿no? Para alcanzar la verdad y buscar que no quede en impunidad los actos contrarios al derecho, los actos delictivos, que es la función del fiscal, ¿no? Y así podemos señalar en cada ámbito del ejercicio de la profesión. La imparcialidad en el proceso. Bueno, este es un tema también que de alguna otra manera se relaciona con la ética, ¿no? Ser imparcial. ¿Qué significa ser imparcial en el proceso? ¿Podría ser el abogado imparcial? El abogado defiende una causa. El abogado defiende los intereses de su patrocinado, en contraposición con los intereses de la parte contraria, ¿no? Cada parte no va a actuar imparcialmente, ¿no? Quien debe actuar imparcial es quién? Es el juez de la causa, ¿no? Al quien se pone en consideración la litis, ¿no? La controversia, ¿no? Y epistemológicamente, la palabra imparcial se puede definir como el que juzga o procede con imparcialidad, ¿no? ¿Eso qué significa? Ausencia de prejuicios,
de todo tipo. Eso hace falta. Actualmente podemos ver nosotros a través de los medios de comunicación que los jueces actúan por cuestiones mediáticas, ¿no? Por lo mediático se actúan, ¿por qué? Porque miran más el tema social, ¿no? Momentáneo. A veces también por prejuicios raciales o religiosos, ¿no? Actuar con imparcialidad significa independencia de cualquier opinión. Actuar con imparcialidad significa no identificarnos con alguna ideología predeterminada. Yo tengo amigos jueces, ¿ah? Y eso no, el juez puede tener una opinión política, pero al momento de resolver no. No puede estar sesgado por cuestiones políticas, ideológicas. El proceso tiene trascendencia, que necesita reglas claras y sobre todo supone que existen principios también con trascendencia. Y una de ellas es la imparcialidad del juez. Nosotros decíamos al comienzo, por ejemplo, que el abogado litigante o el abogado que asume la defensa de los intereses de su patrocinado no puede ser imparcial. Tiene una tesis, tiene una teoría, ¿no?, que va a confrontar con la otra. El tema que se preguntan es, ¿quién tiene la razón? ¿No? Son dos teorías que se contraponen, dos argumentos que se van a contradecir, ¿no? Cada cual enarbolando su verdad. A veces, por defensa técnica ineficaz, ineficiente, tal vez no es solo enarbolar una verdad, sino también que esta debe ser sustentada, ¿no? Para lograr crear convicción en el juez. Al juez hay que convencerlo de nuestros argumentos, ¿no? Pero no solo son argumentos, como ustedes saben. En el derecho existe lo que se llama el hecho, ¿no?, la prueba y la norma. Son tres aspectos importantes en todo proceso. Cuando hay dos partes litigantes, existe el contradictorio, ¿no? El contradictorio, la contraposición o juxtaposición de pareceres, de argumentos discrepantes, diferentes, ¿no? El juez imparcial debe considerar que en el proceso, cualquiera sea su naturaleza, ¿no?, se debe dar plena vigencia al derecho a la defensa que tienen las partes, ¿no?, a contradecir los argumentos, a la publicidad de los actos, es decir, los actos que se resuelven, ¿no?, de público conocimiento. ¿Para qué? Para ejercitar mi derecho a la contradicción, mi derecho a la pluralidad de instancias, ¿no? Lo plural significa que yo puedo interponer un veto negativo contra una decisión que me es adversa, ¿no? Cada uno tiene que hacer con un escrúpulo profesional, hice su tarea, cada cual, es decir, los que forman parte del sistema, ¿no? Y esto debe ser de comienzo hasta el final, ¿no?, a fin de alcanzar la justicia. Esto es lo que he mencionado, ¿no?, la imparcialidad del juez. El juez debe ser un juez probo, ¿no?, actuar con probidad, ¿no? Se exige
al juez, ¿no? Y la probidad tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la honradez en las acciones, ¿no? Igualmente la veracidad, ¿no? Que tiene que ver con lo veraz, con la verdad. Sería importante, ¿no?, que conozcamos otros instrumentos normativos, el código de ética, el código de ontología, pero también sería importante conocer la ley orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces mencionan y se establecen cuáles son los deberes que tiene el abogado, cuáles son sus derechos que éste tiene, ¿no?, para ejercitar su profesión, ¿no? Por último, para terminar, y agradecerles por su paciencia que tienen ustedes en escucharme, ¿no? Cito a Aristóteles. Él dice: ir delante del juez significa ir delante de la justicia, ya que el juez viene a significar la misma justicia viviente, ¿no? Un catedrático, profesor universitario, podrá saber admirablemente las pandectas, las institutas, el fuero real, diversas teorías del derecho, y podrá ser un jurisconsulto insigne. Pero si no sabe atisbar las pasiones, entonces toda ciencia resultará inútil, vaga. Lo más importante es, más que el conocimiento, el deber de rectitud que debemos mostrar en cada ámbito de nuestra vida. Muchas gracias. Correcto, doctor. Muchas gracias por la excelente ponencia. Solamente unos minutitos más, unos 5 minutitos últimos. Como usted indicaba, ¿no?, el piano relacionaba, pues, ¿no?, la ética con la justicia, con dar lo justo a quien corresponde, ¿no? Entonces vemos que la ética es una sola es la ética. Por ejemplo, el abogado, el litigante, tiene una ética diferente al juez, o una ética diferente al juez de familia, o no sé, pues, a un fiscal, por ejemplo, ¿no? Consideramos que la ética es una sola, ¿no? Entonces, yo creo que esa línea que tiene el abogado para aplicar la ética a sus casos es muy difícil. Sabemos nosotros que como estudiantes, futuros profesionales del derecho, tenemos siempre diario que afrontar esto, ¿no?, y saber decidir las cosas. Por eso entonces creo que para aplicar, creo, la ética, deberíamos vivir, como dicen, ¿no?, vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no dañar a otro. Creo que con esos 3 principios creo que podemos enfrentar y afrontar, creo que el día a día, el diario de venir del abogado, ¿no, doctor? Creo que es un tema importante para asumirlo como dogma de vida, doctor. Sí, en efecto, como mencionas, ¿no?, si son principios básicos universales, ¿no?, creados por la sociedad antigua romana, ¿no? Son principios que se han ido plasmando en diferentes órganos, en diferentes cuerpos normativos, ¿no? Y que significa, pues, lo mínimo para poder crear una sociedad en la cual podamos vivir armónicamente. Claro que sí, doctor. Disculpe la molestia, solamente unas preguntitas que la asistencia la va a indicar. Paso cedo la palabra a compañero Nawincha. Muchas gracias. Rápidamente, por favor. Buen día con todos los presentes. Agradecemos al doctor Juan Manuel Niquel por la excelente ponencia.
de la cual estamos seguros ha sido de gran provecho para el universo estudiantil. A continuación pasemos a la ronda de preguntas, las cuales solicito sean muy concretas para que el profesor tenga tiempo de absolverlas. Levantemos la mano, por favor. Me parece que la compañera Sarap. Adelante, compañera Sarap. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Ha sido un total gusto poder escuchar su audiencia y su conferencia, disculpe. He sido su alumna y sé el enorme conocimiento y también de la ética que usted atesora. A los compañeros, gracias por la invitación. Mi consulta es la siguiente. Doctor, en la actualidad vemos el uso del instrumento de la medida cautelar y el otorgamiento de esta medida, considero yo, de una forma inadecuada. Los jueces, podríamos decir, se mueven muchas veces o dan sus resoluciones de forma parcializada, por ejemplo, por la presión que ejercen los medios de comunicación. Y estas medidas son otorgadas sin que se haya cumplido la revisión de los presupuestos necesarios para otorgarlas. Sin embargo, estas resoluciones son muy aplaudidas por la ciudadanía, porque como dije hace un momento, existe una presión mediática y esta ciudadanía ha sido influenciada por tal. La pregunta es, ¿cabría que nosotros, estudiantes de Derecho, futuros operadores de justicia, aplaudamos esto, viéndolo de un aspecto que no se ajusta al principio de legalidad, sabiendo que los azares de la política, hoy día, mientras que aplaudimos esas medidas, mañana podemos ser a los que nos imponga de manera injusta? ¿Usted considera que se da esta realidad en estos momentos? ¿Podrías repetir la última parte? Disculpa, no te escuché muy bien. Si podías apagar otro micrófono para poder escuchar, porque se filtra el sonido. Y con la influencia de la presión mediática de los medios de comunicación movidos por la política, ¿son dables el aceptar estas medidas o el tomar estas medidas movidos por esa presión y no respetando el debido principio de imparcialidad que debería haber o debería existir? Gracias por tu pregunta, gracias. Se refiere a las medidas cautelares de coacción personal que están reguladas en el Código Procesal Penal, ¿no? Que son varias, como ustedes saben, y que la más gravosa es la prisión preventiva, ¿no? Muy bien, de esta manera concluimos la ponencia del día de hoy, no sin antes agradecer infinitamente la notable participación del doctor Juan Manuel Ñique por su vocación de profesional, desprendimiento y su gran espíritu a colaborar en este evento de mucho interés para los futuros profesionales del derecho. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Ñique. Asimismo, también el agradecimiento a la asistencia que se ha dado cita el día de hoy. Esperamos sea de mucho provecho y sobre todo de una profunda reflexión para nosotros futuros profesionales del derecho. Muchas gracias. Y con esto damos cierre a la ponencia del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes e invitados presentes.